La nueva ordenanza municipal de la zona peatonal y zona de bajas emisiones entra en vigor el 1 de septiembre de 2021. Desde el Ayuntamiento perseguimos con esta ordenanza una serie de beneficios para toda la ciudadanía, entre las que destacamos: favorecer el comercio local, fomentar los desplazamientos sostenibles, mejorar la seguridad vial, reducir la contaminación acústica y atmosférica, aumentar los espacios para la ciudadanía y eventos. Porque en Durango tenemos un claro objetivo: mejorar tu calidad de vida, la tuya, la de toda la ciudadanía. Zona peatonal. El casco histórico y sus calles aledañas se consolidan como un espacio en la que las y los peatones gozan de prioridad frente a los vehículos a motor. ¿Quiénes podrán acceder? En esta zona está restringido el acceso a todos los vehículos a motor, salvo los necesarios para el día a día de esta zona, como lo son, por ejemplo, las y los residentes, el comercio, la hostelería. Horario. En esta zona los vehículos autorizados podrán realizar las tareas de carga y descarga de lunes a viernes hasta las 12 de la mañana y los sábados hasta las 10 de la mañana, según el régimen, salvo para las personas residentes y propietarias de una plaza de garaje, las cuales quedarán excluidas de esta limitación horaria. Zona de bajas emisiones. Área donde los fines de semana y los festivos la ciudadanía podrá disfrutar de un ocio más saludable, libre de humos. ¿Quiénes podrán acceder? A esta zona únicamente podrán acceder los fines de semana y festivos las personas residentes que necesiten realizar carga y descarga y los que dispongan de una plaza de garaje, restringiendo la circulación a los vehículos a motor en las calles San Agustinalde, José Miel Barandiarán y Zumalacárregui. Horario. El horario limitado al tránsito de los vehículos a motor es desde el viernes a las 8 de la tarde hasta el domingo a las 12 de la noche y los festivos. El acceso a estas zonas será registrado mediante el sistema de lector de matrículas. Acceder a estas zonas en el horario restringido sin autorización previa acarreará sanción administrativa. Las autorizaciones ordinarias se tramitarán por sede electrónica o SAC y las extraordinarias o de urgencia mediante llamada a la Policía Municipal en el teléfono 94 603 0010. Para ampliar la información, www.durango-udala.net o llamando al teléfono 94 603 0000. Los centros urbanos sin vehículos a motor favorecen un ocio seguro y saludable.